Hola a todos, de nuevo subimos un vídeo dedicado a un solo tema. El tema de hoy va a ser los gobiernos totalitarios y vamos a centrarnos especialmente en el gobierno fascista italiano y en el gobierno de la Alemania nazi. Comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a preguntarnos y vamos a intentar responder por qué surgen estos regímenes totalitarios. Esto aparece entre 1920 y 1930 en algunos países de Europa. Estos nuevos regímenes políticos van a sustituir a sistemas demócratas. La razón del ascenso de estos partidos se explica por diversos motivos. Por ejemplo, la situación de Europa era muy mala tras la Primera Guerra Mundial. Existía una importante preocupación ante el posible estallido de un movimiento obrero similar a lo que había ocurrido en Rusia. Por otro lado, también había un importante temor ante la crisis económica que venía de Estados Unidos alrededor de 1929. Y todo esto desgastó al sistema liberal, al que se veía como el culpable de esta situación y por lo tanto se desconfiaba bastante de él. Así que lo que se hacía era que se buscaba una alternativa para intentar salir de esta crisis. Vamos a ver cuáles son las características de estos movimientos totalitarios. Estos movimientos van a conseguir el apoyo de todas las clases sociales, esto es importante, y va a ser muy importante en Italia y en Alemania, van a ser movimientos de masas. Estos movimientos van a crear un estado totalitario centralizado alrededor de un partido único y van a oponerse a, por un lado, la democracia liberal, a la que se veía como algo incapaz de hacer frente tanto a la crisis como a una posible revolución social, y lógicamente se oponía al socialismo, al comunismo y al movimiento obrero. Estos movimientos, el socialismo, el comunismo y el movimiento obrero, fueron desarticulados y muy duramente reprimidos. Para llevar a cabo su política utilizaron varias técnicas. Una de ellas era sembrar el terror a través de grupos paramilitares, que eran grupos de personas que se organizaban como si fuera un ejército y que actuaban muy violentamente. También se utilizaron campos de concentración. Eso va a ser muy importante en la Alemania nazi. Y por otro lado van a manipular a las masas a través de la propaganda, de la utilización de grandes concentraciones de militantes y también controlando la cultura. Los métodos de actuación de estos regímenes totalitarios se basaban en el culto a un líder carismático, del cual emanaba todo el poder y que este líder representaba a toda la nación. También la sociedad se jerarquizaba en clases divididas según su trabajo, según la labor que desempeñaran, pero todo esto bajo la dirección de ese líder del que hemos hablado y también ayudado por los más capacitados. Otro elemento importante es la exaltación del militarismo. Este militarismo va a impregnar la sociedad civil y la juventud desde muy pronto va a ser educada e instruida en valores nacionalistas y militares. Y también, relacionado con esto, la guerra se va a ver como el método para expandir las fronteras de estos países y para generar una expansión imperialista. También va a ser muy importante el nacionalismo. Se va a reforzar y se va a remarcar mucho las ideas de unidad nacional y para eso se van a utilizar pues símbolos comunes, banderas, cánticos, etc. Y hay que comentar que en algunos casos, sobre todo en la Alemania nazi, esto va a degenerar en un importante racismo. Vamos a centrarnos entonces ahora en hablar del fascismo italiano. Bien, pues como ya hemos comentado, en el periodo de entreguerras en Italia vamos a tener una situación muy mala respecto a un gran desorden social y a una inestabilidad política. Van a aparecer muchos gobiernos en un periodo muy corto de tiempo. Y todo esto va a debilitar el sistema democrático. Y eso va a hacer que sea posible que suba al poder Benito Mussolini. Y lo hará en 1922. Pero vamos a explicar cómo llega ahí. Bien, pues Benito Mussolini es expulsado del Partido Socialista y luego él funda los Fasci di Combattimento. Este grupo con el paso del tiempo se va a transformar en el Partido Nacional Fascista y eso será en 1921. Bien, pues en agosto de 1922 se convoca una huelga general por parte de los movimientos obreros y las escuadras fascistas de este Partido Nacional Fascista va a conseguir que los servicios más importantes de Italia sigan funcionando y eso va a generar que se ganen las simpatías de la clase media. La cosa irá más allá cuando en octubre de 1922 se produce la marcha sobre Roma, es decir, van a tomar Roma para restablecer un orden
en el país que ellos dicen que el gobierno actual no podía mantener, no podía restablecer. Ante esa situación, el rey Víctor Manuel III los apoya y ante ese apoyo el gobierno que gobernaba en aquel momento dimite. Así que Víctor Manuel III le pide a Mussolini que forme un nuevo gobierno. Eso ocurre en 1922, pues en 1925 ya se ha establecido el sistema totalitario conocido como el fascismo, porque Mussolini poco a poco va a ir destruyendo el sistema demócrata que existía hasta colocarse él como la figura central del gobierno italiano. Vamos a ver las características de este fascismo italiano. Respecto a la política interior, como ya hemos comentado, se va a imponer Mussolini como el líder absoluto y todo el poder estará en sus manos. Se va a eliminar la oposición política, se van a quitar todos los partidos e incluso se asesinará a algunos de los líderes de estos partidos y el Parlamento será sustituido por el Gran Consejo Fascista. Respecto a la política exterior, se van a iniciar unas campañas para aumentar los territorios de Italia para conseguir colonias. Como vemos en el mapa, eso se va a dar en el Mediterráneo y donde va a tener mucho éxito va a ser en África. Por otro lado, también se va a intervenir en la Guerra Civil Española y todo esto, estas medidas van a aumentar la popularidad del fascismo. Respecto a la economía, se va a dar lo que se conoce como la autarquía, que es que el Estado va a pretender abastecerse con sus propios recursos para no tener que importar productos de fuera. Y también se va a dar el intervencionismo, ya que el Estado va a controlar la producción de la industria italiana. Y también los sectores más importantes, la minería, la industria naval y la armamentística, van a ser nacionalizadas. También se van a realizar grandes obras públicas para dar trabajo y se va a aumentar la superficie cultivada. Respecto a la sociedad, se va a fomentar el corporativismo. Se van a crear corporaciones profesionales que van a agrupar a trabajadores y a empresarios de la misma profesión. De esa manera se van a eliminar los sindicatos. La pertenencia a estas corporaciones era obligatoria y de esta manera, al unir en una misma corporación a trabajadores y empresarios, se va a eliminar o se va a pretender eliminar la lucha de clases, que era el motor que generaba toda la lucha de obreros contra empresarios. Por otro lado, también se van a suprimir los derechos laborales y, por ejemplo, se van a prohibir las huelgas. Pasamos ahora a hablar del totalitarismo nazi. Bien, pues en Alemania, tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, ya lo sabemos, el Imperio Alemán va a ser sustituido por un régimen democrático. Es lo que se conoce como la República de Weimar. La situación de Alemania, ya lo sabemos, era muy difícil porque, por ejemplo, se dio una hiperinflación sin precedentes, se dio una subida sin control de los precios y el dinero cada vez valía menos. Por otro lado, se llega en 1930 a 6 millones de parados y las clases medias estaban muy empobrecidas. Y a eso hay que añadirle, ya sabemos que ese temor existía, que tanto los industriales como los banqueros temían una revolución obrera. Y a esto hay que añadirle que se produce una importante inestabilidad política. ¿Por qué? Pues porque la República de Weimar va a estar atacada, por un lado, por el Partido Comunista, pero también se van a dar movimientos separatistas e intentos de golpe de Estado de grupos de extrema derecha. En uno de esos, en el Putsch de Múnich, que se produce en 1923, vamos a encontrar a Adolf Hitler, que es el líder del partido nazi. Este intento de golpe de Estado va a ser un fracaso y Hitler va a ser encarcelado. Pero durante su encarcelamiento va a escribir su obra Mein Kampf, Mi lucha, en la que va a dejar plasmado todo su ideario político y todas las cosas que cuando llegue al poder va a poner en marcha. Ante esta situación de tantos ataques, el gobierno se va a ir inclinando más hacia la derecha. Como se ha visto que ha fracasado el intento de dar un golpe de Estado, el partido nazi va a cambiar de táctica y con esta nueva táctica va a intentar conseguir aliados. Y lo va a conseguir porque poco a poco va a ir entrando en el gobierno a través de coaliciones. Sus apoyos van a ir aumentando y en 1933, ante el ascenso de los comunistas, Hitler es llamado a formar gobierno por el presidente de la República. Una vez en el poder, poco a poco Hitler va a terminar con la República de Weimar. Y cuando en 1934 el presidente Hindenburg muere, Hitler se autoproclama Führer. Se impone una dictadura poco a poco y funda el Tercer Reich. La política de Hitler consiguió unir, por un lado,
todo el deseo de revancha de gran parte de la población frente a los ganadores de la Primera Guerra Mundial, con unas medidas que recuperaron la economía alemana. Y todo esto impregnado, por un lado, de un racismo antisemita. Ahí tenemos varias imágenes en las que se ven quemas de sinagogas, las personas tenían que llevar la estrella de David para saberse quién era judío y quién no, y las tiendas de los judíos se marcaban con esa estrella de David para que la gente no comprara allí. Pues como decimos, se da un racismo antisemita y también un exaltado pangermanismo. El pangermanismo es una idea que había de que todos los pueblos alemanes tenían que unirse en un mismo estado, lo que implicaba atacar a países vecinos y también echar a los extranjeros. Vamos a ver las características del régimen nazi. Respecto a la política interior, se impuso el control del partido nazi, de nuevo un partido único, ayudado por la policía política, la Gestapo, y también por fuerzas paramilitares, las SA. Estas SA, cuando empezaron a tener mucho poder sus líderes, desde el mismo partido nazi, estos fueron eliminados, en la conocida como Noche de los Cuchillos Largos. Y el poder que tenía la SA va a ser tomado por las SS, que eran originalmente la guardia personal de Hitler. Respecto a la política exterior, el partido nazi va a denunciar el Tratado de Versalles, va a plantear reivindicaciones territoriales y va a llegar a enfrentamientos con países vecinos. También participará, igual que Italia, en la Guerra Civil Española, y esta política exterior va a poner en peligro la paz internacional y, como sabemos, desembocará en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente vamos a hablar sobre la economía y la sociedad, y sobre la economía, de nuevo, aquí también se recurre a la autarquía y la producción industrial va a orientarse a cubrir las necesidades militares. Ya sabemos que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán se redujo mucho. Bien, pues a partir de ahora se va a producir un rápido rearme, tan rápido que entre 1936 y 1939, en solo 3 años, los efectivos militares se van a multiplicar por 130. Esto y otras cosas generarán mucho empleo, tanto que en 1938 se consigue el pleno empleo. Respecto a la sociedad, se fomentó una política natalista, que se tuvieran muchos hijos, para incrementar las reservas de soldados. Como ya hemos comentado, todo esto va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial, pero eso será un tema que trataremos en otro vídeo. Bien, pues hasta aquí este vídeo hablando de los totalitarismos, espero que os haya sido útil y gracias por verlo.